Y seguimos con Sole Gori porque nos prometió algo de historia en esta columna. Historia, bueno, historia biológica también, Sí, ¿no? Siempre biología, siempre porque tiene que volvemos haber. a felicitarla por el Día del Biólogo y la Bióloga en este caso. Bueno, gracias. Sí, bueno, esta semana fue justamente el martes, el 27 de junio, fue el Día del Biólogo Bióloga a nivel nacional porque conmemora en realidad el momento en el que se hizo el primer museo de historia natural, el Bernardino Rivadavia, por Rivadavia en 1812. O sea que evidentemente era importante la biología ya hace bastante en el país, con lo cual lo celebramos. Y bueno, y además también contarles que es una carrera que no porque sea la mía, es la mejor, pero no. No, que hay 20 universidades en el país para poder estudiar biología y tiene muchas orientaciones y podemos seguir tanto la investigación, como en mi caso, como también puede tener salidas más en la producción o en lo que es la industria. Y bueno, y hoy traigo justamente, si hay algo que revolucionó la biología, es la evolución y las teorías evolutivas, que acá hablamos bastante, a mí me gusta bastante hablar de evolución también, creo que si no hubiera dedicado a lo que me dedicaría a la biología evolutiva, que es una de las orientaciones de la carrera que pueden estudiar, de hecho, en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA y en otras universidades nacionales también. Bien, entonces, ¿qué es evolución? ¿Sabes qué es evolución? Sí, si me lo preguntás ¿Es algo así bueno? Rápidamente, pienso que sí, que es algo positivo. Bueno. Que es algo para adelante, un avance. Ahí está. Esa es una de las primeras cosas que hay que corregir un poco, que hemos comunicado por mucho tiempo, tal vez con errores. No siempre la evolución tiene que ir para adelante. Es decir, no siempre el ser que evoluciona es porque es más avanzado y es mejor que el anterior. Todo va a tener que ver con el entorno, con el medio, ¿sí? Uno puede tener una adaptación que le sirve en un momento, dependiendo del medio ambiente cómo está o el entorno en el que vive, y puede ser otra la consecuencia si el entorno cambia. Con lo cual, eso es lo primero que siempre tratamos como de corregir. Lo que sí podemos hablar, si nos remontamos a la historia, de quienes empezaron a ver hace mucho tiempo. Bueno, Darwin es del 1800, ahí lo tenemos una de las fotos. De las fotos. Ahí la tenemos en foto. Que justamente es el padre de la evolución, pero ya venían hablando antes muchos otros naturalistas. En ese momento no existían en sí la carrera como de biología, pero eran naturalistas, estudiaban mucho a las especies y justamente vinieron a desbarrancar un poco lo que se creía en ese momento, que era que los seres, los individuos de distintas especies que se veían que eran distintos entre ellos, eran creados y por Dios, y que se mantenían en el tiempo iguales, desde que hace millones de años aparecieron y siempre iban a ser iguales. Eso se hablaba de las teorías del fijismo, como que se mantenían siempre iguales, y el creacionismo, o sea, creados por Dios. Y bueno, acá vienen como a romper un poco, y Darwin es el más conocido, pero en realidad venían otros de la misma escuela viendo estos cambios en las especies que, bueno, evidentemente no era así. Después, con las apariciones encima de los fósiles, empezaban a dar cuenta que no siempre habían sido iguales los animales a lo largo del tiempo, y las plantas. Evidentemente cambios en el tiempo, no sé si llamarlo evolución. Sí, bueno, está bien decir evolución, lo que está mal es considerarlo como que es algo bueno negativo, siempre, claro, que siempre el más evolucionado va a ser el mejor. Entonces, justamente Lamarck era uno de ellos que también venía a hablar, que ahora vamos a verlo en uno de los ejemplos, pero tengo dos ejemplos para mostrarles de qué es la evolución y de qué se trata, y tenemos algunas imágenes que acompañan. Por ejemplo, el caso de las mariposas, que ahí están viendo, las mariposas de los abedules, para nosotros es más una polilla, ¿no? Una mariposa de noche le llamamos también, que en la época de la Revolución Industrial se conocían solamente las mariposas blancas con motitas ahí, como ven, moteadas, negritas, las del medio. Y las otras, las negras, ni se habían visto casi. O sea, no se registraba como que existían. Y estas mariposas blancas lo que hacían era posarse en los abedules que tenían líquen, sí, que es otra, no importa, otra especie, no vamos a entrar ahí, pero que podían camuflarse, como verás, quedan cuando están en el tronco más blanquito que aparecía antes ahí, se camuflaban bien y por ende las aves no podían depredarlos, ¿no? O sea, es como que se escondían del depredador. Obviamente esto lo podemos saber ahora, en ese momento no se entendía porque eran blancas, pero ahí las vemos bastante escondidas. Bueno, ¿qué pasa? Revolución industrial, empieza a aparecer humo del carbón, empiezan a morir los líquenes que son muy sensibles a la contaminación, se van los líquenes y encima se empiezan a ennegrecer los troncos, como ven en ese momento. Y ahí entonces la polilla blanca, como verás, ¿qué pasa? Se convierte en negra.
sea, bueno, sí, así. es bastante simple, así, no sería tan simple, pero sí es verdad que hubo un cambio muy drástico en la población de las polillas que se vio en poco tiempo, y eso fue lo loco, porque normalmente cuando hablamos de cambios evolutivos hablamos de millones de años, y acá fue algo que se dio en muy poco tiempo, y fue que las blancas, ¿sí?, pasaron a ser las minoritarias y las negras pasaron a ser las mayoritarias. No es que las blancas se convirtieron en negras, sino que existían algunas poquitas negras que evidentemente tuvieron una adaptación por ser negras que logró que en ese momento sobrevivieran y se reprodujeran, ¿no? Y después termina la revolución, o sea, termina la revolución no, pero en realidad empiezan a controlar lo que eran las contaminaciones y justamente vemos que el líquen vuelve a aparecer y otra vez hay un cambio en la población y vuelve a ser la blanca la mayoritaria. Por eso digo yo lo de hablar de evolución o no, en realidad tiene que ver con el entorno. Sí, claro, tal cual. Y eso entonces es un ejemplo de libro de evolución que se vio muy rápidamente y de hecho hay artículos que salieron hace poquito tiempo donde se descubrió por qué fue tan rápido ese cambio y lo que se vio es que no era tanto de un gen particular, sino de una especie de gen saltarín que existe en nuestros organismos, también los tenemos, que se meten adentro, es un pedazo de ADN que está acá en un cromosoma y se mete en otro y entonces rompe esa información que hay acá. Entonces es como un switch on-off y por eso la mariposa podía ser blanca o negra y obviamente las que prosperaron fueron las que tenían más ventajas evolutivas. Pasando al otro ejemplo, que es el de Lamarck y las jirafas, que tal vez lo han escuchado. Sí. El porqué del cuello largo de las jirafas también tiene una teoría evolutiva detrás. Primero arrancó Lamarck, que era otro naturalista que era predecesor de Darwin. Él decía que en épocas de sequía, si tenemos los árboles, tenían hojas que escaseaban y podían llegar las jirafas, podían alargar su cuello para llegar a las copas de los árboles. Si uno lo piensa así, ahora le parecería medio raro porque es como que alarga y lo puede mover. En el mismo organismo puede cambiar el tamaño del cuello, lo cual parece medio absurdo cuando uno lo estudia en biología, dice, pero Lamarck, ¿cómo se te ocurrió eso? Pero en ese contexto no era tan loco pensar que podía llegar a justamente aumentar, o sea, le daba una ventaja evolutiva poder llegar a la jirafa a la copa de las más altas, ¿no? Bueno, eso es lo que decía Lamarck. Decía que, por ejemplo, en el caso de humanos, para entenderlo mejor, si yo me ejercito y hago musculación, bueno, cuando tenga hijos van a ser musculosos. Bueno, eso no es así. O sea, eso era lo raro que decía Lamarck de justamente transmitir la herencia de caracteres adquiridos que no vienen en el ADN, que es, por ejemplo, eso, o aprender a bailar, no sé, que entonces si yo aprendí a bailar, después le transmito a mi descendencia que sepan bailar. Bueno, eso no funciona así y justamente Darwin vino a decir un poco mejor cómo era la cosa, que de hecho el tiempo le dio la razón. Y habló de una fuerza que es invisible, que se llama selección natural. Capaz que alguna vez lo escuchaste, y que es básicamente, él lo que plantea es que no es que la jirafa aumentó el tamaño de su cuello para llegar a las hojas, sino que había ancestros de jirafas que tenían diferentes longitudes de cuello. Pero que esos cambios fueron azarosos, o sea, por cambios, mutaciones en el ADN. Y eso generaba diversidad en la población. Entonces, lo que sí ocurre es que la fuerza esta invisible, llamada selección natural, que no es más que la naturaleza en sí, lo que hace es seleccionar, según el entorno del momento, cuáles son los mejores, los más preparados, los más aptos, se les llamaba, la teoría de los más aptos. Bueno, ahí justamente fueron las jirafas con el cuello más largo. Dependiendo del contexto, y los más aptos son los que terminan siendo mayoría en ese momento. Por Claro. eso uno piensa en una nueva especie o en la evolución de la especie. Claro, o sea, son los que jirafa, terminan siendo mayoría. Claro, la jirafa con el cuello más alto versus su compañera con el cuello más corto tenía una ventaja evolutiva que era llegar a esas hojas que las otras no llegaban. Por lo tanto, podía sobrevivir y además reproducirse y le transmitía a su descendencia, ahí sí, el cuello largo. ¿Por qué? Porque era algo que ya traía en su ADN. Entonces, así es como las jirafas de cuello más largo son las que terminan prosperando y quedándose. Bueno, de hecho, hoy vemos solamente jirafas de cuello largo. Y eso también, de hecho, se ha visto, y para cerrar ya con el último término de evolución, hay unos trabajos últimos donde estos se siguen investigando. Estas cosas son viejas, pero en definitiva se siguen investigando porque hay algunas cosas que no se saben. ¿Por qué tenía el cuello largo? O sea, ¿qué otras ventajas le da el cuello largo a la jirafa? Y la teoría de Darwin justamente era que era llegar a esas hojas. Pero también hay otra teoría que es más novedosa, que es que se pelean mejor las jirafas que tienen el cuello más largo. Es decir, que cuando compiten entre machos,
por las hembras. Las que tienen cuello más largo, más robusto, pueden llegar a tener más chances de ganar esa pelea, esa competencia, sobrevivir y, bueno, reproducirse con la hembra. Y a eso se le llama selección sexual, que sería no solo esa fuerza por cómo es el entorno para seleccionar determinadas características de las especies, sino que es ahí la hembra un poco la que determina cuáles son esas características que van a ser mejores para reproducirse. Claro. Pero bueno, lo podemos dejar para otra columna, porque la selección sexual es otra y lo podemos ver en el pavo real. Piensen de tarea cómo es el pavo real. Piensen de tarea, ya es toda una docente. Sole Gori, hoy lo dejaste todo. Lo dejé todo. Y estuvo muy interesante, así que gracias. Me alegro.